¿Cuál fue la única selección de las eliminatorias sudamericanas en esta doble fecha que sumó 6 puntos? La selección más grande de la historia con 5 campeonatos mundiales y el futuro Balón de Oro. La actual campeona del mundo y bicampeona de América con el jugador más importante de la historia. eh, o la subcampeona que todo el mundo dice que es la selección que mejor juega en el continente. O Bolivia. Bolivia. Y bueno, ese es un meme que les vamos a colocar ya mismo en este momento, que nos encontramos hace como 2 días, cuando ya se terminó la doble fecha FIFA. Bolivia le ganó a Chile 2-1 en Santiago y venció 4-0 con paliza incluida a Venezuela en el Alto. Paliza en todos los aspectos, geográfico y futbolístico. Y nos despertó ahora la curiosidad a nosotros, o las ganas de hablar sobre esto que tituló el video: La resurrección, el despertar de Bolivia. Porque realmente la selección boliviana hace mucho tiempo, y ya Mario les va a dar el número exacto, no ganaba fuera de Bolivia. Y lo consiguió contra, posiblemente, y según la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, la segunda peor selección del continente americano en este exacto momento. Mario González, Bolivia parece que volvió. A ver, yo quiero primero pedirles perdón a todos los bolivianos. Yo maltraté de forma verbal al decir que ustedes no podían ganar en otra parte que no fuese en la altura y me equivoqué terriblemente. Em, Primero porque la historia me daba la razón, porque Bolivia rompió una racha de 31 años donde Bolivia no ganaba en suelo de visitante. Y la otra es que hasta antes de que empezara esta doble fecha, en 6 partidos que ustedes habían cosechado apenas 3 puntos. Pero bueno, aquí hay un gran culpable, y la razón por la cual ustedes tenían 3 puntos es un señor llamado Antonio Carlos Sago. Para todos los bolivianos, ustedes todos lo conocen y le tienen mucho cariño, es el ex DT de Bolivia, quien no solamente hacía jugar a Bolivia de forma terrible, sino que además de eso menospreciaba a los jugadores, incluso a los jugadores jóvenes. ¿Tenemos datos de esto? Sí, por supuesto, decía que Enzo Monteiro era un fantasma y que no debería de haber sido convocado nunca. Sago, Monteiro metió el cuarto gol contra Venezuela y apenas tiene 20 años, o sea, tiene una vida Te lanzo esta. por jugar fútbol. Enzo Monteiro juega en la sub-20 del Santos de Brasil, que además no es el único jugador boliviano que está en el Santos, porque ya vamos a hablar del otro. Pero el detalle aquí es que realmente no era solamente Sago el que subestimaba a su propia selección, sino que todos nosotros éramos herméticos, aunque yo debo romper una lanza a favor de aquellos que no lo fuimos, porque en un directo hace aproximadamente 2 meses previo a la Copa América, no, hace 3 meses previo a la Copa América, yo hablaba sobre que Bolivia podía de pronto sorprender. No lo pudo hacer con Sago en la dirigencia, en la dirección técnica, pero sucedió en fecha FIFA enfrentando a Venezuela, que eso sí no era sorpresa que ganara en el Alto, y luego venciendo a Chile en Santiago. Esa sí es la sorpresa. No sabemos hasta qué punto, si es porque Chile es malísima hoy, la de Gareca, o porque Bolivia realmente hay un avance y queremos hablar sobre lo que se recogió en esos 2 partidos de eliminatoria. Por esa razón vamos a repasar de forma estadística a los jugadores de la selección boliviana y hablar un poco sobre este equipo que mezcla el sub-23 o la sub-23 de Bolivia, muchos de ellos jugaron el preolímpico pasado, con jugadores de experiencia. Pero en este caso, uno de los datos que deben saber de la convocatoria de Bolivia previo a esta jornada de fecha FIFA, esta doble jornada, es que en la convocatoria de Bolivia solamente habían 2 jugadores que superaban la edad de 30 años. Y son Guillermo Vizcarra, portero de The Strongest, y Carlos Lampe, portero de Bolivia. Es decir, solamente 2 porteros de los 3, porque el tercer portero tiene 20 años, superaban la edad de 30 años. Entonces ya ahí nos podemos nosotros entender cuál es el objetivo o cuál es el camino que está viendo Bolivia a partir de ahora, que es
darle rodaje temprano a esos jóvenes, Mario, que le han estado dando buenos resultados en categorías inferiores y que demuestran un tipo de fútbol o la cercanía a otra forma de practicar el fútbol ligeramente más moderna. Sí, incluso vamos a decir, las primeras pinceladas que nosotros tuvimos de esta Bolivia que estaba empezando a renacer es el partido que empatan a 2 contra México, en donde, voy a ser cruel, lo bailaron a México. Entonces ya ahí te da a entender de que esta selección venía con algunas sensaciones de que realmente sabían a qué era lo que iban a jugar y sabían que se conocían, sabían cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades e iban a explotar. El gran culpable del resurgir de Bolivia no es otro que sino Oscar Villegas. Primero jugó en Bolívar, además de eso se encargó luego de su etapa como entrenador de las divisiones inferiores de Bolívar. Aprendió al buen toque y a la buena forma y al trabajo en equipo, arduo trabajo que le tocó en Bolívar. Luego pasó a Always Ready y conoce este estadio del Alto como él solo. Entonces, dando a entender de cómo es este entrenador, de el confiar en los jóvenes, el trabajar duro, el no creerse que ya estamos en el mundial, estamos ellos siendo bolivianos, obviamente, va a ser pieza fundamental para que Bolivia se meta en los papeles. A ver, no estoy diciendo una locura. A Bolivia le faltan 5 partidos en el Alto. Y de esta forma en la cual está jugando, que por cierto, vamos a especificar y dar detalles de cómo está jugando Bolivia y por qué el cambio, ojo, se los estoy diciendo, Bolivia va al Mundial. Vamos ahí a ese punto. Primero hay condicionantes muy interesantes, que es el cambio de sede de La Paz a El Alto. Aquí nos damos cuenta que Bolivia está naturalmente, como dijo Mario hace un tiempo, apostando a las ventajas geográficas que ofrece su país. Por tanto, El Alto, siendo un sitio de mucha más altura que La Paz, ya debería ser factor suficiente para mermar a los equipos rivales, que ya de por sí con La Paz o en La Paz ya le estaban consiguiendo la vuelta a la selección boliviana de Sago, no de Villegas. A partir de ahí podemos hablar sobre que esa condición geográfica le permite a Bolivia tener más oportunidades de sumar puntos en los 5 partidos que le quedan en su estadio local, que serían entonces 15 puntos posibles. Bolivia en este momento tiene 9. Por tanto, ya está muy cerca de asegurar su pase a la próxima Copa del Mundo. En ese sentido tenemos que hablar de los jugadores, porque los jugadores jóvenes que habíamos comentado ya antes tienen mucho peso en esta doble jornada, y les voy a citar unos nombres rápidos con algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Diego Daniel Medina y Marcelo Suárez jugaron de stoppers en la defensa de 3 de Bolivia contra Venezuela. Pues sepan que estos dos sumaron más de 70 toques y más de 40 pases completados. Naturalmente el dominio físico que tenía Bolivia sobre Venezuela era evidente, pero que ellos sean tan participativos no es algo normal de la Bolivia de antes. Además de que son jugadores jóvenes, por otro lado. Por ejemplo, Diego Medina tiene 22 años. Y así podemos hablar también sobre jugadores como Robson Mateus, de 22 años también, que en ese partido dio una asistencia, hizo 3 pases clave, 97% de pases y 4 de 5 balones largos. Ramiro Vaca, que marcó ese golazo al que se refiere Mario y dio 2 pases clave. Camilo Algarañaz, que transformó el gol de penal y también dio 16 toques, 3 pases clave. Camilo Algarañaz, el 9 de Bolivia. Tenemos a Miguel Tercero, que anotó un gol, un pase clave, 94% en pases en 56 minutos contra Venezuela. Y Enzo Monteiro, que anotó gol en ese partido contra Venezuela y que juega en el Santos Sub-20. Jugó 6 partidos y anotó 7 goles con el Santos Sub-20 en la Copiña de Brasil. Luego, en el partido contra Chile, Carlos Lampe, antes de lesionarse, hizo una parada. Ante Venezuela había hecho 3. Robson Mateus dio 2 pases clave. Miguel Tercero transformó un gol, un golazo, además un golazo de jugada.
Camilo Algarañaz anotó también un gol. Roberto Fernández dio las 2 asistencias para los 2 goles de ese partido con 8 de 12 duelos terrestres. Y Guillermo Vizcarra, el portero que entró de cambio por Carlos Lampe, hizo 3 paradas, 2 de ellas dentro del área. ¿Con qué vengo yo con estas estadísticas? Para mostrarles que más allá del dominio que ejerció Bolivia contra Venezuela en una situación climáticamente favorable para ellos, se vio que no era un equipo de patadón y a correr, como dicen los españoles, sino que había mucho sentido en lo que querían hacer, daban pases rápidos, tenían conciencia de los espacios y aprovechaban al máximo que esas mermas físicas afectaban al rival, y ellos a su vez aprovechaban esos espacios de formas que antes no los veíamos, porque antes era pa'lante y tiramos de fuera del área. Ahora, además de tirar de fuera del área, te iban a línea de fondo, te tiraban un pase atrás y te hacían 2 goles, caso de Venezuela. Bueno, para destacar, primero el juego vertiginoso, el juego vertical, rápido de posesión, obviamente el disparo de media distancia, ejemplo, el botón o el golazo de Ramiro Vaca. Usualmente atacan por izquierda, más que todo por el extremo por izquierda. Está el caso de Roberto Carlos Fernández o el caso también de Camilo Algarañaz, que también hizo una asistencia por la parte de la izquierda. Entonces, el mismo asunto de ir poco a poco tocando, variando de extremo a extremo, hace que esta Bolivia es un rival que te va mareando poco a poco, utilizando lo que es la velocidad, porque sí, podemos decir, no, claro, son mucho más rápidos o están acostumbrados por lo de la altura, son 4.150 metros sobre el nivel del mar, tal, pero a Catalán y a Mauricio Isla en el Julio Martínez Pradano se vieron igualmente mal. ¿Por qué? Por la misma vertiginosidad, por la misma velocidad y por la misma jugada, que fue una jugada repetida en la cual Bolivia utiliza en 45 minutos para poderle ganar a Chile. Entonces, dan a entender que obviamente es una Bolivia que sabe a lo que juega, se conocen y sobre todo van a hacer todo lo posible por ir con la misma receta en todos los partidos. Ahora bien, no todos son buenas noticias para Bolivia. Primero, la lesión de Carlos Lampe, el arquero de Bolivia y de Bolívar, va de 4 a 6 meses por la lesión del tendón de Aquiles que sufrió en esa jugada donde Edu Vargas mete el único gol, que era la única forma de que metiera gol. Y lo segundo, lo de que lo único es mi opinión, no es pasa, mi opinión. Y lo segundo es que Camilo Vizcarra tiene un dolor en uno de los hombros, no recuerdo, creo que es el derecho, es el de lanzar, y está viendo posibilidades de que se pueda recuperar y hacerlo de mejor forma para la próxima fecha. Si no, va a estar el sub-20 como arquero titular, o incluso están viendo la posibilidad de encontrar o llamar a un cuarto portero por si acaso no se den las opciones o este sub-20 tiene, solamente por seguridad van a llamar a un cuarto portero. Ok, Bolivia tiene 15 puntos pendientes en el Alto y tiene varios partidos más de visitante en donde puede sacar puntos. Te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿Bolivia va al Mundial sí o sí?